Embriología del encéfalo. El encéfalo se divide en el tronco encefálico y en los centros superiores. El tronco encefálico está representado por el mielencéfalo, el puente, que es una estructura proveniente del metencéfalo, y el mesencéfalo. Y los centros superiores están representados por el cerebelo y los hemisferios cerebrales. El tallo encefálico o tronco encefálico se comunica con la médula espinal y con las organizaciones afines. En el encéfalo, de forma similar a la médula espinal, vamos a encontrar las placas basales y también las placas alares. Estas van a estar muy bien definidas, ¿sí? Y representan las áreas motora y sensitiva respectivamente. En los centros superiores, el cerebelo y los hemisferios cerebrales, hay un mayor desarrollo de las placas alares e involución de las placas basales. Entonces vamos a empezar con el rombencéfalo cerebro posterior. Entonces, hacia la quinta semana, el rombencéfalo va a originar dos vesículas que son el mielencéfalo y el metencéfalo. El mielencéfalo es la parte más caudal de las vesículas cerebrales. Mielencéfalo. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo o médula oblongada. El metencéfalo se extiende desde el pliegue pontino hasta el istmo rombencefálico. Entonces, pliegue pontino hasta el istmo rombencefálico. Este sería el metencéfalo. Y el mielencéfalo, la parte más caudal de las vesículas cerebrales, que da origen al bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces, rombencéfalo cerebro posterior origina el mielencéfalo y el metencéfalo. Bueno, iniciemos con el mielencéfalo, que da origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Se distingue de la médula por la eversión de sus paredes laterales. Aquí en esta imagen A observamos, este sería el mielencéfalo. Aquí dice mielencéfalo y se distingue de la médula, que se continuaría por la separación o eversión de sus paredes laterales, como observamos aquí en este dibujo. Se distinguen con claridad las placas basales, separadas de las placas alares por un surco que se conoce como el surco limitante. Aquí observamos, esta sería pues la vista dorsal del mielencéfalo, y aquí observaríamos cortes transversales. Entonces, observen cómo las paredes laterales están evertidas, están como abiertas, ¿sí? Separadas, pero ustedes pueden observar la presencia de las placas basales y de las placas alares, que están separadas por un surco, que es el surco limitante, que aquí también se observa el surco limitante. Esta imagen, este cuadro, es para mostrar la organización de las neuronas, tanto en el encéfalo como en la médula espinal.
las neuronas tanto de las placas alares como las de las placas basales. Las neuronas forman unas regiones funcionales en las placas alares y también en las placas basales. Recordemos que las placas alares son regiones que reciben estímulos sensitivos, ¿sí? Reciben estímulos aferentes o sensitivos. Y en esas placas los grupos de neuronas van a formar unas regiones. Está el aferente somático general, que recibe estímulos sensitivos originados en la piel, las articulaciones y los músculos. Aferente visceral especial, estímulos sensitivos de los botones gustativos y la faringe. Aferente visceral general, estímulos sensitivos de las vísceras y el corazón. En la placa basal también forman estas regiones funcionales. Recuerden que la placa basal, estas neuronas tienen una función motora o autónoma, reciben estímulos eferentes. Sí, tienen una función eferente. Entonces, las neuronas se organizan en las regiones eferente visceral general. Incluye conexiones autónomas de dos neuronas entre el asta intermedia y las vísceras. Esto es importante en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que hablaremos pues al final de esta presentación. La región eferente visceral especial, que incluye nervios motores a los músculos estriados de los arcos braquiales o arcofaringios, que hacen parte de las estructuras de cabeza y cuello. Y eferente somático general, nervios motores que van a los músculos estriados no derivados de los arcos branquiales o braquiales. Entonces, estas son las regiones funcionales del encéfalo y de la médula espinal, regiones que forman las neuronas, tanto de la placa alar como de la placa basal. Entonces, en el mielencéfalo, pues recordemos que va a dar origen al bulbo raquídeo, médula oblongada. El mielencéfalo se continúa con la médula espinal y tiene, pues, en esta parte del tubo neural los bordes están evertidos, ¿sí? Y tiene también sus placas basales y sus placas alares. En el mielencéfalo, la placa basal, las vemos aquí de color rojo, contiene los núcleos motores que dan origen al núcleo motor dorsal del nervio vago y el núcleo salival inferior del nervio glosofaringeo, que van a formar la columna eferente visceral general. El núcleo ambiguo, que forma la columna de regiones celulares eferentes viscerales especiales. Aquí en la imagen pues pueden ver las regiones. Y el núcleo hipogloso, que forma la columna eferente somático general. Esta es la forma como se organizan o las regiones funcionales de las placas basales del mielencéfalo. Los neuroblastos de la placa alar dan origen a las siguientes estructuras: placas alares, núcleo coclear y vestibular, que forman la columna de aferencias somáticas especiales, localizadas en la unión bulbo-protuberancial, el núcleo espinal del trigémino, que forma la columna aferente somático general, el núcleo solitario, que forma las columnas aferente visceral general para el gusto y las aferencias viscerales especiales, los núcleos de la columna vertebral, que consisten en los núcleos grácil y cuneiformes, y los núcleos olivares inferiores, que son núcleos de transmisión cerebelosa. Núcleos olivares inferiores, que son núcleos de transmisión cerebelosa, que derivan de la lámina alar y van a migrar a una posición más ventral.
Bueno, entonces de esa forma se organizan las regiones funcionales, tanto de las placas alares como de las placas basales que están en el mesencéfalo, en el mielencéfalo. Bueno, en el mielencéfalo, la cavidad, digamos que está, la parte del tubo del conducto, ¿sí? Del tubo neural que está a nivel del de esta zona del mielencéfalo es el cuarto ventrículo. Es el cuarto ventrículo. Los bordes están evertidos, están separados y la placa del techo, esta estructura, la placa del techo en el mielencéfalo, consta de una sola capa de células ependimarias. Sí, recuerden que las células ependimarias tapizan el conducto de la médula y que se continúa hasta el encéfalo. Entonces, la placa del techo en el mielencéfalo consta de una sola capa de células ependimarias que están cubiertas por el mesénquima vascular, la pía madre. ¿Sí? Entonces, tanto esa capa de células ependimarias y la pía madre forman la tela coroidea. Aquí lo observamos, forman la tela coroidea. El mesénquima vascular prolifera y empieza a invaginarse hacia la luz del cuarto ventrículo y forman unas estructuras en penacho que forman el plexo coroideo, importante porque produce el líquido cefalorraquídeo, los plexos coroideos. Bueno, esto sería lo relacionado con el mielencéfalo. Metencéfalo, pues es otra de las es otro de los derivados del rombencéfalo. También tiene la organización neuronal, también se da en placas basales y placas alares. Bueno, a partir de estas regiones, en el metencéfalo se van a formar dos componentes nuevos, que son el cerebelo y el puente. Aquí vemos cerebelo y puente, pues ya esto es en un organismo completamente desarrollado, cerebelo y puente o protuberancia. Esas dos estructuras se forman a partir del metencéfalo. El cerebelo deriva de las placas alares del metencéfalo. De las placas alares deriva el cerebelo. Y él es un centro de coordinación para la postura y el movimiento. El puente, protuberancia, es derivado de las placas basales. ¿Sí? Es derivado de las placas basales y actúa como una vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa, ¿sí? Entonces, una vía de paso para fibras nerviosas entre médula, cerebro y cerebelo. Bueno, esta es una imagen, cortes sagitales del romboencéfalo. Esta es a la semana 6 y a la semana 17, para observar cómo se va dando el desarrollo progresivo del puente y del cerebelo. Semana 6 y semana 17. Y vamos a ir comentando pues el desarrollo de estas estructuras. Entonces, empecemos con el puente. Los neuroblastos sensoriales de la lámina alar dan origen a las siguientes estructuras. El núcleo vestibular y coclear, que forman la columna aferente somático especial del octavo par craneal. Los núcleos espinal y trigémino principal, que forman la columna aferente somático general del quinto par craneano. El núcleo solitario,
que forma la columna aferente visceral especial para el gusto del séptimo par craneal, y los núcleos protuberanciales. Los núcleos protuberanciales o pontinos, que son núcleos de transmisión cerebelosa y derivan de la lámina alar, que migran a una posición más ventral. Los neuroblastos motores de la lámina basal dan origen al núcleo salivar superior, a los núcleos facial del séptimo par y trigémino motor del quinto, al núcleo del nervio motor ocular externo, ¿sí? La base del puente o protuberancia está formada por los núcleos protuberanciales de la lámina alar, las fibras corticovulvares, corticoespinales y corticoprotuberanciales, cuyos cuerpos celulares se localizan en la corteza cerebral, y fibras pontocerebelosas. Entonces es un centro por donde pasan el puente, pasan muchas fibras que permiten la comunicación entre el cerebro, cerebelo y médula espinal. Bueno, en esta imagen pues es un resumen de cómo se organizan las neuronas de las placas basales y de las placas alares en el tronco cerebral. Bueno, ahora continuamos con el cerebelo. El cerebelo se forma a partir de los labios rómbicos, ¿sí? Los labios rómbicos. Los labios rómbicos son unos engrosamientos de la porción dorsal de las dos láminas alares, ¿sí? Las dos láminas alares en su porción dorsal se engruesan y forman los labios rómbicos. La parte rostral del cerebelo deriva del mesencéfalo caudal, de la parte caudal del mesencéfalo. Entonces, a partir de estos labios rómbicos se va a originar el cerebelo. Los labios rómbicos, ellos crecen y se proyectan hacia el cuarto ventrículo, que es esta cavidad. Aquí tendríamos los labios rómbicos. Y ellos se proyectan hacia el cuarto ventrículo. A medida que aumentan de tamaño, estos labios se van fusionando en el plano medio, en la línea media. Y crecen en la mitad rostral del cuarto ventrículo y se van superponiendo a la protuberancia y la médula, que es lo que observamos aquí. El cerebelo empieza a crecer y va quedando superpuesto a protuberancia y médula. Los labios rómbicos, ellos en la parte cefalocaudal se comprimen y van a formar la placa, una estructura que es la placa cerebelosa, ¿sí? Ellos tienden a comprimirse a medida pues que se va dando el desarrollo del sistema nervioso. Se comprimen y forman esta estructura que es la placa cerebelosa. La placa cerebelosa tiene un componente extraventricular y tiene un componente que queda dentro del cuarto ventrículo. La placa cerebelosa, esta placa da origen a el vermis, que es una estructura en la línea media, ¿sí? Un crecimiento hacia la línea media, que es el vermis, y los hemisferios cerebelosos que se ubican laterales a el vermis. Esta placa cerebelosa queda separada en dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. Y esta separación está dada por un surco transverso
que lo vemos aquí, este surco, separa esa placa en una porción craneal y caudal. ¿Sí? La porción craneal va a formar el vermis y los hemisferios cerebelosos, mientras que la porción caudal va a formar una estructura que se conoce como lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Que queda por debajo de esa línea de separación, ¿sí? El lóbulo flóculo nodular, que se considera que es la parte más primitiva del cerebelo, ¿sí? Desde el punto de vista filogenético. Bueno, al igual que el resto del tubo neural, los labios rómbicos consisten en neuroectodermo, ¿sí? Son, pues, es neuroectodérmico que está organizado en las mismas zonas que el resto del tubo neural, una zona ventricular, una zona intermedia, ¿sí? Que es la que contiene los cuerpos de las neuronas y representaría pues la sustancia gris, y una zona marginal que contiene pues los axones de esas neuronas y que representaría la sustancia blanca. Esta diferencia, estas tres zonas también se encuentran en el cerebelo. En el tercer mes de desarrollo, el neuroectodermo de la zona ventricular, ¿sí? Que sería pues la zona que está alrededor del conducto, que pues en esta zona sería el cuarto ventrículo. El neuroectodermo de la zona ventricular presenta una ola de proliferación de células y va a formar la capa germinal interna, ¿sí? Aquí estaría pues esa zona ventricular alrededor del cuarto ventrículo, y en esa zona ventricular, alrededor de esa zona, entonces se inicia una proliferación de células que va a dar origen a la capa germinal interna. La capa germinal interna da lugar pues, a unas estructuras importantes que son los núcleos cerebelosos profundos, como son los núcleos dentados, emboliforme, globoso y del fastigio. ¿Sí? Más o menos aquí vemos uno que es el núcleo dentado. A las células de Purkinje, las vemos aquí, más hacia la región cortical, y a las células de Golgi. Algunas células neuroectodérmicas que forman la capa germinal interna migran a través de la zona marginal y van a formar otra capa, que es la capa germinal o capa granular externa, que va a originar otro grupo de células en cesta, células granulares y células estelares. La corteza del cerebelo alcanza su tamaño definitivo después del nacimiento. La corteza está formada por células de Purkinje, neuronas 2 de Golgi y neuronas producidas por la capa granular externa. Los núcleos profundos del cerebelo, como el núcleo dentado, ellos ocupan su posición definitiva antes del nacimiento. Entonces aquí vemos ya un cerebro desarrollado, y en esta imagen se observan los 4 pares de núcleos cerebelosos formados por la migración celular desde la zona ventricular hasta la capa marginal, ¿sí? Entonces aquí tenemos núcleo dentado, núcleo emboliforme, núcleos globosos y núcleos del fastigio o núcleos del techo. Este pues ya es un cerebelo. Aquí tenemos los hemisferios cerebrales. Este es el vermis. Bueno, el puente, nuevamente retomando el puente, las fibras nerviosas que conectan entonces la corteza cerebral y cerebelosa con la médula espinal atraviesan la capa marginal, ¿sí? Recuerden que es de la sustancia blanca,
atraviesan la capa marginal de la región ventral del metencéfalo. Esta región es la protuberancia o puente y tiene una gran cantidad de fibras nerviosas que cruzan el plano medio. Bueno, ya que hemos hablado un poco acerca de los plexos coroideos, entonces vamos en este momento a profundizar un poco en este tema, plexos coroideos y producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el techo ependimario del cuarto ventrículo es muy delgado, está cubierto externamente por la pía madre, que es muy vascularizada, y internamente por la capa de células ependimarias. Entonces, en conjunto, la pía madre con sus vasos sanguíneos y la capa de células ependimarias van a formar la tela coroidea. Y la proliferación de los vasos sanguíneos de la pía madre al interior de la tela va a formar las estructuras en penacho, que son los plexos coroideos y que contienen, digamos, ramificaciones. Esos plexos coroideos, aquí hay uno, contienen ramificaciones de las arterias coroideas de la pía madre. Los plexos coroideos se desarrollan también en el techo del tercer ventrículo y en las paredes mediales de los ventrículos laterales. Entonces, miren, aquí están los plexos coroideos del cuarto ventrículo, ¿sí? Los plexos coroideos aquí se alcanzan a ver del tercer ventrículo y los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Y estos producen el líquido cefalorraquídeo. Se ha encontrado que hay varios morfógenos de señalización presentes en el líquido cefalorraquídeo y en los plexos coroideos que son necesarios para el desarrollo del cerebro. Bueno, entonces el líquido cefalorraquídeo va a mantener el cerebro como flotando, evita que se compriman contra la bóveda, ¿sí? Contra las estructuras óseas, los fascículos nerviosos, evita que se compriman las estructuras vasculares y amortigua también los golpes que se puedan dar que afecten la región de la cabeza. Entonces amortigua también los golpes, evitando pues traumatismos para el cerebro. Bueno, el techo del cuarto ventrículo, recuerden que es muy delgado, ¿sí? Es muy delgado el techo del cuarto ventrículo y el techo forma unas evaginaciones, ¿sí? O sea, el techo penetra hacia la parte externa, ¿sí? Produce unas evaginaciones en tres lugares del cuarto ventrículo. Entonces, estas evaginaciones se rompen y se abren y van a formar unos orificios o aberturas que son las aberturas medial y lateral, ¿sí? Aberturas medial y laterales. Aquí alcanzamos a ver abertura media y abertura lateral. Estos orificios, estas aberturas van a permitir que el líquido cefalorraquídeo circule. Fíjense que hasta ahora solo hemos hablado del canal central de la médula, que se comunica pues con el cuarto ventrículo, con el tercer y con los ventrículos laterales, ¿sí? Ese canal central se continúa y por aquí circula el líquido cefalorraquídeo. Pero debido a estas aberturas a nivel del cuarto ventrículo, a nivel del techo del cuarto ventrículo, esas aberturas van a permitir que el líquido cefalorraquídeo salga, digamos, de la luz
de la luz del encéfalo y de la médula, de ese canal central y del sistema ventricular, sale el líquido cefalorraquídeo y sale hacia el espacio subaracnoideo, que les estoy señalando aquí. Yo más adelante pues hablamos un poquito de meninges y explico un poco mejor esto, ¿sí? Pero hay un espacio subaracnoideo. Entonces el líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo desde el cuarto ventrículo. El líquido circula por los ventrículos cerebrales, saliendo de los ventrículos laterales, sí, que son los ventrículos del cerebro, sale de los ventrículos laterales a través de los agujeros interventriculares. De los agujeros interventriculares aquí observamos, luego de aquí entran al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo siguen por el acueducto cerebral para llegar al cuarto ventrículo, ¿sí? Y de aquí pues ya saben que pasa al espacio subaracnoideo. Una parte del líquido cefalorraquídeo entra en el canal central de la médula o conducto raquídeo. Entonces así circula el líquido cefalorraquídeo. Cuando el líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo, se va a encontrar con las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Que son estructuras vasculares también, las granulaciones aracnoideas, y principalmente en las granulaciones que se proyectan al interior del seno sagital superior. Este es el seno sagital superior. Esas granulaciones que se proyectan hacia el seno sagital superior tienen como función absorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce en una cantidad aproximada de 500 mililitros por día y se reabsorbe a nivel del espacio subaracnoideo en las granulaciones aracnoideas, principalmente las del seno sagital superior. Entonces el líquido cefalorraquídeo lo producen los plexos coroideos y lo reabsorben las granulaciones aracnoideas, y de esa manera pues se produce y se elimina de forma permanente. Como les había comentado, el líquido cefalorraquídeo ofrece un cojín que amortigua los traumatismos sobre el cerebro, ¿sí? Lo mantienen como flotando para que no se compriman los nervios craneales contra el interior del cráneo. Bueno, ahora continuamos con el mesencéfalo o cerebro medio. Esta zona, el mesencéfalo, es la que sufre menos cambios durante el desarrollo embrionario. Sufre muy pocos cambios. Se origina como una vesícula cerebral primaria, mesencéfalo, y continúa como mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo, el canal neural se hace más estrecho, ¿sí? Como vemos aquí, y se convierte en el acueducto cerebral. En el acueducto cerebral, que recordemos que conecta el tercer con el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, en el mesencéfalo, el canal neural se hace mucho más estrecho y se convierte en el acueducto cerebral. Los neuroblastos migran desde las placas alares del mesencéfalo hacia el techo o zona marginal, ¿sí? Hacia la capa marginal o hacia la región del techo. Y van a formar 4 grandes grupos de neuronas, ¿sí? Que son los colículos superiores y los colículos inferiores. Aquí vemos los colículos superiores e inferiores.
Los colículos superiores son centros de correlación de los impulsos visuales. Los colículos inferiores funcionan como estaciones de conexión sináptica en los reflejos auditivos. Los neuroblastos de las placas basales. ¿Sí? Neuroblastos de las placas basales. Originan grupos de neuronas que forman núcleos. Los núcleos rojos, núcleos del tercer y cuarto pares craneales y los núcleos reticulares. Aquí alcanzamos a ver esos núcleos que forman las placas basales. Entonces, estos grupos de neuronas representan el grupo eferente somático medial, representado por los nervios oculomotor y troclear, que inervan a la musculatura del ojo, y un grupo eferente visceral general, representado por el núcleo de Dinger-Westphal, que inerva el músculo del esfínter de la pupila. ¿Sí? Entonces, así se organizan los neuroblastos de las placas basales. Y también encontramos a la sustancia nigra, que es un grupo de neuronas implicadas en producción de dopamina. Algunos autores consideran que esta sustancia nigra no es derivada de las placas basales, sino más bien de neuronas, de neuroblastos de las placas alares que migran hacia esta zona y forman la sustancia nigra. La capa marginal de las placas basales, esta zona, la placa marginal de las placas basales, se agranda para producir una porción anterior o pie peduncular. Se conocen también como pedúnculos cerebelosos. Y sirven de ruta, estos pedúnculos sirven de ruta a las fibras nerviosas que descienden desde la corteza cerebral hasta los centros inferiores del puente o de la médula. Prosencéfalo, cerebro anterior. El cerebro anterior entonces da origen al telencéfalo, que se diferencian en los hemisferios cerebrales, y al diencéfalo. El diencéfalo origina varias estructuras, copa y tallos ópticos, la hipófisis, tálamo, hipotálamo y epífisis o glándula pineal. Las vesículas, las copas y los pedículos ópticos van a dar origen a la retina, iris, cuerpo ciliar, nervio óptico, el segundo par craneano, que se considera como una vía del diencéfalo, el quiasma óptico y la cintilla óptica. O sea, estructuras importantes del ojo se originan del diencéfalo. Entonces, en este esquema encontramos pues el tubo neural con sus vesículas. Aquí tenemos el prosencéfalo con las vesículas telencefálicas y el diencéfalo. Aquí tenemos el mesencéfalo y aquí está el rombencéfalo, que ya vimos y que origina el metencéfalo, que dará origen al cerebelo y al puente, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo, y se continúa con la médula espinal. Entonces, este esquema es como importante tenerlo presente, este esquema para entender el proceso de maduración del que vamos a hablar a continuación. ¿Sí? Entonces, del telencéfalo se originarán los hemisferios cerebrales. La cavidad del telencéfalo son los ventrículos laterales. La cavidad del diencéfalo va a formar el tercer ventrículo, ¿sí? La cavidad del mesencéfalo forma el acueducto cerebral, y la cavidad del rombencéfalo o cerebro posterior, que es el cuarto ventrículo.
Bueno, en la región craneal al mesencéfalo, que pues sería el prosencéfalo, la organización del encéfalo en desarrollo se modifica de forma importante, ¿sí? Y resulta difícil correlacionar la morfología posterior con la disposición fundamental en placas alares y basales, como lo hemos visto hasta ahora, ¿sí? Ya esa organización no es tan fácil de identificar a nivel del prosencéfalo, ¿sí? En que incluye telencéfalo y diencéfalo. Las estructuras del prosencéfalo son derivados muy modificados de las placas alares y de la placa del techo, ¿sí? Y de la placa del techo, sin que participen en gran medida las placas basales, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta acá en prosencéfalo, ¿sí? Las estructuras derivan principalmente de las placas alares y de la placa del techo, sin que participen de forma importante las placas basales. Entonces empecemos con el diencéfalo. El diencéfalo se desarrolla a partir del prosencéfalo en el interior de las paredes del tercer ventrículo primitivo, ¿sí? Entonces, aquí vemos el diencéfalo, ¿sí? Se desarrolla a partir del prosencéfalo en el interior de las paredes del tercer ventrículo primitivo. Ese desarrollo del diencéfalo se caracteriza por la aparición, tiene unos engrosamientos de las paredes laterales de ese tercer ventrículo. Como vemos aquí que se han ido engrosando, aquí también vemos un corte transversal a este nivel y vemos el engrosamiento de la pared, ¿sí?, hacia las paredes laterales del tercer ventrículo. Este engrosamiento de las paredes laterales va a formar de las paredes, que ese engrosamiento están hacia las paredes laterales del tercer ventrículo, van a formar el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Aquí lo vemos como más, un poco más avanzado. Este es un corte transversal del diencéfalo en desarrollo y forma epitálamo, el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. Al ir creciendo las vesículas telencefálicas, los hemisferios cerebrales, al ir creciendo, ellos digamos que cubren a esta zona del diencéfalo. Entonces, por eso en los cortes transversales lo ven así. Él queda como oculto, esta zona del diencéfalo, por el crecimiento de los hemisferios cerebrales. Entonces, los engrosamientos de mayor tamaño representan el tálamo en desarrollo, ¿sí? Aquí en esta imagen, el tálamo en desarrollo, los engrosamientos de más grandes, tálamo en desarrollo. El tálamo, entonces, es un derivado de la lámina alar. Recuerden que estas estructuras derivan principalmente de las láminas alares. El tálamo es un derivado de la lámina alar que da origen a los núcleos talámicos, cuerpo geniculado lateral y al cuerpo geniculado medial. En el tálamo, las vías nerviosas de los centros encefálicos superiores hacen sinapsis con los tractos de otras regiones del cerebro o del tronco del encéfalo. Entre los muchos núcleos talámicos se encuentran núcleos que reciben estímulos aferentes de los sistemas auditivo y visual y los transmiten a las regiones correspondientes de la corteza. Entonces aquí vemos en un corte sagital el tálamo, ¿sí? Aquí vemos el tálamo, aquí estaría el hipotálamo
y el epitálamo que va a formar a la epífisis o glándula pineal. Son las que se pueden observar aquí. Este es el corte transversal y aquí está el hipotálamo y el tálamo. Bueno, continuemos. El hipotálamo. El hipotálamo se desarrolla a partir de la lámina alar y también de la placa ventral. Forma los núcleos hipotalámicos. Los cuerpos mamilares. Este es el hipotálamo. Aquí estarían los núcleos hipotalámicos. Forma los cuerpos mamilares y también la neurohipófisis. La neurohipófisis que se forma a partir del infundíbulo del hipotálamo. Recibe los estímulos aferentes de muchas regiones del sistema nervioso central. El hipotálamo actúa como un centro regulador principal. Él controla el sueño, la temperatura, el hambre, el equilibrio hidroelectrolítico, las emociones y los ritmos de secreción glandular. Es un gran elemento de conexión entre la integración nerviosa de la información sensitiva y todo el ambiente humoral del organismo. El epitálamo. El epitálamo se desarrolla entre la 7ª a la 8ª semana de edad gestacional. Son unos núcleos, aquí encontramos unos núcleos poco desarrollados que guardan relación con la masticación y la deglución. ¿Sí? Se presentan como unas prominencias en una posición dorsal al tálamo y da origen al cuerpo pineal o epífisis, a los núcleos avenulares, a la comisura avenular, comisura posterior, la tela coroidea y a los plexos coroideos del tercer ventrículo. La glándula pineal o epífisis está formada a partir de la placa más caudal del techo del diencéfalo. ¿Sí? La parte más caudal, aquí vemos a la epífisis. Es una glándula primitiva a nivel filogenético. Sirve como un receptor lumínico. Ella secreta la melatonina, ¿sí? en horas de la noche. Es una hormona que ayuda pues a dormir. Inhibe la función del eje hipofisiario gonadal de control hormonal. Con el pasar de los años, esta glándula se calcifica y se utiliza como un punto de referencia para los estudios imagenológicos del sistema nervioso. El subtálamo es un derivado de la lámina alar e incluye los núcleos subtalámicos. Da origen a neuroblastos que migran hacia la sustancia blanca del telencéfalo para convertirse en el globo pálido, que es uno de los ganglios basales del sistema nervioso. La hipófisis o glándula pituitaria, ¿sí? Se desarrolla, la glándula pituitaria o hipófisis se desarrolla a partir de dos partes completamente distintas. Una de ellas ya la he mencionado, que es el infundíbulo del hipotálamo, ¿sí? El infundíbulo, que es una extensión del diencéfalo, ¿sí? Esto es neuroectodermo. Y el otro componente es una prominencia ectodérmica del estomodeo. ¿Sí? El estomodeo es la cavidad oral primitiva que está por delante de la membrana bucofaríngea. ¿Sí? Entonces esta prominencia forma como un saquito, como vemos aquí, se invagina y forma una estructura que se conoce como bolsa de Rathke. Entonces, de una prominencia ectodérmica del estomodeo se forma la bolsa de Rathke
y del infundíbulo, del diencéfalo, pues que sería del hipotálamo realmente. Estas dos estructuras van a formar la hipófisis. Cuando el embrión tiene alrededor de 3 semanas de vida, la bolsa de Rathke aparece como una invaginación de la cavidad oral y ella empieza a crecer y se va acercando al infundíbulo. Hacia el final del segundo mes, la bolsa pierde su conexión con la cavidad oral y entra en estrecho contacto con el infundíbulo, ¿sí? Y se fusionan. Entonces, la hipófisis tiene 2 lóbulos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis se desarrolla a partir de la bolsa de Rathke, ¿sí? Y la neurohipófisis se deriva del infundíbulo. Ya pues aquí está la estructura completa. Aquí vemos la silla turca, el componente óseo que también pues se va a ir pues desarrollando y va a quedar haciendo como un espacio donde permanece la hipófisis, ¿sí? Que es la silla turca, formada por el hueso efenoides. Entonces, la adenohipófisis tiene como la principal producción hormonal y en esta zona pueden aparecer unos tumores que son los craneofaringiomas. Estos craneofaringiomas se desarrollan a partir de las células derivadas de la bolsa de Rathke que pueden quedar en esta zona. Entonces, como la bolsa de Rathke es una invasión del estomodeo, que es ectodermo, y en esta zona del estomodeo, el ectodermo está representado por epitelio plano estratificado. Un craneofaringioma será un tumor constituido por células epiteliales escamosas, ¿sí? Que está allí en el sitio donde está la hipófisis, en la adenohipófisis. Allí él crece como una masa y va a comprimir la hipófisis, puede generar que se afecte la irrigación de la glándula y se produzca un hipopituitarismo. Y también pues es una lesión que va a ocupar espacio dentro de la cavidad craneana y puede tener complicaciones importantes por una hipertensión endocraniana. El lóbulo posterior pues va a formar, se conoce como neurohipófisis y se desarrolla a partir del infundíbulo. El lóbulo posterior está compuesto por células de neuroglia, contiene fibras nerviosas provenientes del área hipotalámica. Entonces aquí tenemos un dibujo de la glándula hipófisis, tiene la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis pues va a producir muchas hormonas como la ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal, la hormona estimulante de la tiroides, que actúa sobre la tiroides, produce FSH y LH, que van a actuar sobre los testículos y los ovarios, ¿sí? También va a producir la prolactina, que actúa sobre el epitelio de las glándulas mamarias, estimulando la secreción de leche en las mujeres en embarazo. Hormonas de crecimiento también a través de somatomedinas. Entonces, importante pues la producción hormonal de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Se dice que ella almacena la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina, importante para la contracción del músculo uterino en el momento pues del parto y también en la contracción miopitelial para la eyección de la leche, y produce la hormona antidiurética
que actúa a nivel del riñón, favoreciendo la absorción de agua. Fíjense la conexión que hay entre la hipófisis y el hipotálamo. Tenemos los núcleos paraventriculares y los supraópticos del hipotálamo. El hipotálamo también produce unos factores que regulan la secreción de las hormonas de la adenohipófisis y lo controlan a través de estos núcleos paraventriculares y supraópticos, ¿sí? En el componente de la neurohipófisis, este componente está, digamos, regulado por células neurosecretoras, que son las que secretan hormonas, tanto liberadoras como inhibidoras de la producción de las hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? O sea, todos estos núcleos hipotalámicos van a regular la producción hormonal de la adenohipófisis y producen a la hormona antidiurética y a la oxitocina, que se almacenan en la neurohipófisis. Bueno, entonces, la placa del techo y la epífisis en el diencéfalo. Entonces, el diencéfalo contiene una placa del techo y dos placas alares. Placa del techo y dos placas alares, pero no tiene placas basales y placa del suelo a nivel del diencéfalo. La placa del techo que vemos aquí se compone de una sola capa de células ependimarias recubiertas por el mesénquima vascular, ¿sí? Y van a formar los plexos coroideos del tercer ventrículo. Recuerden que estamos en diencéfalo, la cavidad es el tercer ventrículo, entonces forman los plexos coroideos del tercer ventrículo. Y como ya les había mencionado, la parte más caudal de la placa del techo se convierte en la glándula pineal o epífisis. Bueno, el telencéfalo. El telencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales, a núcleos superiores como el núcleo caudado, putamen, núcleo amigdalino, da origen al claustro, a la lámina terminal, al bulbo olfatorio y al hipocampo. La parte más rostral de las vesículas cerebrales constan de dos prominencias laterales que son los hemisferios cerebrales, ¿sí? Los hemisferios cerebrales y una parte media que es la lámina terminal, ¿sí? La lámina terminal, ahí como el límite del tubo. Las cavidades de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. Y ellos se comunican con la luz del diencéfalo, que es el tercer ventrículo, ¿sí? A través de los agujeros interventriculares o agujeros de Monro. Bueno, empecemos con el cuerpo estriado. El cuerpo estriado que pues se origina del telencéfalo. El cuerpo estriado aparece durante la quinta semana del desarrollo. En el suelo de la vesícula telencefálica, estas son las vesículas telencefálicas, y en el suelo de esas vesículas aparece el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es el que va a dar origen a los ganglios basales: núcleo caudado, putamen, núcleo amigdalino y claustro. Las neuronas del globo pálido, uno de los ganglios basales, tienen su origen en el subtálamo
que ya mencionamos, y migran hacia la sustancia blanca del telencéfalo para formar los segmentos medios del núcleo lenticular. Al continuar con el desarrollo, los hemisferios cerebrales, ellos cubren la cara lateral del diencéfalo. Aquí están creciendo y ellos cubren la cara lateral del diencéfalo. También cubren al mesencéfalo y a la porción cefálica del metencéfalo. El cuerpo estriado, él se va a dividir. Aquí lo vemos, cuerpo estriado. El cuerpo estriado se va a dividir en dos núcleos. El núcleo caudado y un núcleo lentiforme. Esta división del cuerpo estriado se da porque por aquí pasan unas fibras. Las fibras corticofugales y corticopetales. Son vías de comunicación y estas vías forman una estructura que se conoce como cápsula interna. Entonces, estas fibras de la cápsula interna, cuando pues se están desarrollando estas fibras, ellas pasan por el ventrículo lateral y lo dividen en el núcleo caudado, pasan por el cuerpo estriado, disculpen, y lo dividen en el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. Entonces, esta división del cuerpo estriado la realizan los axones al ir y venir de la corteza de los hemisferios, ¿sí? Y pasan a través de la masa del cuerpo estriado. Y a esto se le conoce como cápsula interna. Cápsula interna. Al mismo tiempo, se fusiona la pared medial del hemisferio y la lateral del diencéfalo. Aquí se fusiona la pared medial del hemisferio con la pared lateral del diencéfalo. Esto hace que el núcleo caudado y el tálamo queden pues en contacto estrecho. Aquí se va dando una fusión. Entonces, núcleo caudado y tálamo van quedando en contacto estrecho. Aquí vemos en un corte, en un esquema con un corte sagital. Aquí vemos el núcleo caudado, forma una estructura como en forma de C. Y aquí está el núcleo lentiforme, ¿sí? Estos dos núcleos están separados por las fibras de la cápsula interna. Bueno, los hemisferios cerebrales aparecen al iniciarse la quinta semana del desarrollo como unas evaginaciones bilaterales en la pared lateral del prosencéfalo. Están formados por la corteza cerebral, la sustancia blanca cerebral, los ganglios basales y los ventrículos laterales. Esto forma los hemisferios cerebrales. Hay una parte de los hemisferios donde no se producen neuroblastos, que se mantiene muy, muy delgada. En la región donde la pared del hemisferio está unida al techo del diencéfalo. Este es el diencéfalo, este es el techo. En esta zona, aquí está la pared de los hemisferios se mantiene muy delgada, ¿sí? No se producen neuroblastos. Esta pared consta de una sola capa de células ependimarias recubiertas por mesénquima vascular y van a formar el plexo coroideo de los ventrículos laterales, ¿sí? Entonces, esta parte del hemisferio que queda por encima del techo del diencéfalo se invagina, ¿sí? Se introduce en el ventrículo lateral
y va a formar entonces el plexo coroideo, que es lo que se observa aquí. Y aquí, por esta invaginación, se forma una fisura que es la fisura coroidea. Por arriba de la fisura, de esta fisura coroidea, la pared del hemisferio se engrosa para formar el hipocampo. Entonces aquí lo vemos, el hipocampo. El hipocampo tiene su función primaria es participar pues interviene con el sentido del olfato, y el hipocampo penetra pues en los ventrículos laterales. Aquí observamos el hipocampo. Al continuar el crecimiento, los hemisferios recubren la cara lateral del diencéfalo. Miren aquí cómo van recubriendo la cara lateral del diencéfalo. El mesencéfalo, cerebro medio, y la parte cefálica del metencéfalo, ¿sí? La parte cefálica del metencéfalo. Que recordemos que el metencéfalo da origen al cerebelo y al puente. Entonces la parte cefálica también queda recubierta por el crecimiento, de los ventrículos cerebrales. Con el crecimiento constante de los hemisferios cerebrales en dirección occipital, en dirección anterior, en dirección inferior, ¿sí? Se van formando los lóbulos. Entonces se forma el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. Una parte de los hemisferios cerebrales, la parte que queda, digamos, muy cerca al cuerpo estriado, que sería como por aquí, ¿sí? Esta parte no se desarrolla tanto, no tiene tanto crecimiento como el resto de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y va a formar pues una zona más con menor desarrollo, que va a quedar cubierta por los lóbulos frontal y temporal, y esto se conoce como el lóbulo de la ínsula. Esta zona queda prácticamente cubierta al momento del nacimiento, el lóbulo de la ínsula. Durante la fase final de la vida fetal, la superficie de los hemisferios cerebrales se expande muy rápido y empiezan a aparecer las circunvoluciones, que son separados por fisuras, ¿sí? Y aparecen surcos en la superficie, ¿sí? Estos surcos, pues, lo que representan es el crecimiento de la corteza cerebral, el desarrollo, la proliferación de células a nivel de corteza cerebral, y se van formando estas circunvoluciones separadas por fisuras y que se observan como surcos en la superficie, ¿sí? Entonces, al inicio pues del desarrollo del sistema nervioso, la superficie cerebral es lisa, ¿sí? Y ya a medida pues que se va dando la maduración, se va acercando el momento del nacimiento, ya en la superficie se pueden observar las fisuras, las circunvoluciones y los surcos. Bueno, la corteza cerebral se conoce como pallium, y la corteza cerebral está formada pues por el neuroectodermo, que está organizado también en la zona ventricular, zona intermedia y zona marginal. ¿Sí? Tiene la misma organización, pero en el proceso de desarrollo estas zonas van a sufrir unos cambios
las células van a migrar y van a ocupar diferentes porciones a nivel de la corteza, diferentes posiciones a nivel de corteza. Este tema ustedes lo van a trabajar mejor en el área de histología, ¿sí? Por lo tanto, no voy a profundizar en este momento en la organización de las capas de la corteza cerebral. Pero sí es importante que tengan presente que esta deriva también de neuroectodermo y que está organizado en las 3 zonas: ventricular, intermedia y marginal. Bueno, la corteza olfativa. La diferenciación del sistema olfativo depende de interacciones epitelio-mesenquimatosas, ¿sí?, entre las células de la cresta neural y el ectodermo de la prominencia frontonasal para formar las placodas olfatorias. Recuerden que hay 3 placodas: están las placodas del cristalino, las olfatorias y las óticas. Entonces, para que se dé la formación de las placodas olfatorias, se debe dar una interacción entre las células de la cresta neural y el ectodermo en la prominencia frontonasal. Y otra de las interacciones sea entre las células de la cresta neural, ¿sí?, y el suelo del telencéfalo, aquí, para formar los bulbos olfatorios. Las células de las placodas nasales se diferencian en neuronas sensitivas primarias del epitelio nasal. El epitelio nasal tiene axones. Este sería el epitelio nasal. Tiene axones que crecen y entran en contacto con las neuronas secundarias de los bulbos olfatorios en desarrollo. Hacia la 7ª semana, estos contactos ya se establecen firmemente. Al continuar el desarrollo del cerebro, se alargan los bulbos y los tractos olfatorios. Y aquí los vemos, y juntos van a formar el nervio olfatorio. Las comisuras son haces de fibras que interconectan los hemisferios y cruzan la línea media a través de la lámina terminal o placa comisural. Dentro de las comisuras encontramos la comisura anterior. Aquí está la comisura anterior, es la primera que aparece y se compone de las fibras que conectan el bulbo olfatorio, vendría por aquí, y la fibra y las áreas cerebrales de un hemisferio con las del lado opuesto. La comisura hipocampal o comisura del fondo de saco, esa comisura interconecta los 2 hipocampos. Recuerden que están aquí los hipocampos. Entonces, esa comisura hipocampal o comisura del fondo de saco interconecta los 2 hipocampos. El cuerpo calloso aparece en la 10ª semana del desarrollo y conecta las áreas no olfatorias de las cortezas cerebrales derecha e izquierda e interconecta áreas neocorticales homólogas de los 2 hemisferios. Comisura posterior y la venular se localizan debajo y en posición rostral con el tallo de la glándula pineal, y tenemos al quiasma óptico, ¿sí?, que aparece en la pared rostral del diencéfalo, ¿sí?, pared rostral del diencéfalo, y contiene fibras provenientes de las mitades mediales de la retina, ¿sí?, es donde se cruzan estas fibras provenientes de las mitades mediales de la retina. Ya también pues había mencionado esto, la aparición de circunvoluciones y fisuras. En el 4º mes no existen circunvoluciones o surcos. El cerebro es liso o lisencefálico, 4º mes.
Hacia el 8º mes ya el cerebro tiene sus lóbulos y tiene también pues ya las circunvoluciones. Las meninges. Bueno, las meninges son 3 capas membranosas que cubren al cerebro y a la médula, ¿sí? Cerebro y médula. Son de origen mesodérmico y también en la formación de las meninges participan células de la cresta neural, se forman entre la 4ª y la 5ª semana. Entonces, durante el periodo fetal temprano se diferencian 2 capas. Una capa externa que da origen a la dura madre. Aquí vemos a la dura madre, que es la que está en contacto con el hueso como tal, la más externa de las meninges, y una capa interna que constituye la pía aracnoides, ¿sí? La pía aracnoides está representada por la pía madre y por la aracnoides, ¿sí? Por la pía madre y por la aracnoides. En conjunto, a las meninges, a la pía madre y a la aracnoides se les conoce como leptomeninges, y a la dura madre se le conoce también como paquimeninge. Esto es a nivel del encéfalo. Aquí vemos en la médula espinal también la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre se adhiere con firmeza a la superficie del cerebro y la médula espinal cuando el espacio que queda entre la aracnoides y la pía madre es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y en este espacio también circula el líquido cefalorraquídeo. Este espacio subaracnoideo es el que se encuentra atravesado por las trabéculas aracnoideas. Aquí hay una. Y va a permitir que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo. La dura madre en el cerebro delimita los senos venosos, ¿sí? Los senos venosos, hay varios senos venosos, como el seno sagital superior, el seno cavernoso, ¿sí? Varios senos venosos. Las granulaciones aracnoideas son las que permiten que el líquido cefalorraquídeo se absorba hacia el sistema venoso. Se proyectan precisamente dentro de estos senos. La dura madre sostiene al cerebro por medio de la formación de varios tabiques. Tenemos la hoz del cerebro que separa los 2 hemisferios cerebrales, la tienda del cerebelo que forma un techo sobre el cerebelo. La hoz del cerebro se extiende en dirección ventral desde la tienda del cerebelo entre los 2 hemisferios cerebelosos. Pues aquí no se ve, pero ella va en medio de los hemisferios cerebelosos. Bueno, malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Los defectos en el cierre del tubo neural. Se producen a nivel de los neuroporos craneal y caudal, principalmente, aunque pueden afectar otras regiones. La médula espinal o el encéfalo de la zona alterada quedan abiertos. La superficie externa está constituida por la pared del conducto central o del sistema ventricular, ¿sí? Y se puede diagnosticar una serie de defectos del cierre mediante la detección ecográfica
o por las mediciones de niveles elevados de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. Entonces, la raquisquisis, que hace parte pues, de estos defectos de cierre del tubo, la raquisquisis es un defecto, es cuando el defecto de cierre afecta a la médula espinal. Se asocia a diversos problemas graves, como infecciones crónicas, deficiencias sensitivas y motoras y alteraciones de la función vesical. ¿Sí? La médula queda expuesta, es más susceptible de que aparezcan infecciones al exponerse pues la médula. Las estructuras que ustedes ya conocen, placas basales, placas alares, con su función sensitiva y motora, no funcionan adecuadamente, ¿sí? Y van a aparecer deficiencias sensitivas y motoras, se afecta la función de los esfínteres. La craneosquisis es cuando el defecto del cierre afecta al encéfalo y esto es incompatible con la vida. Se conoce como anencefalia a la deficiencia masiva de las estructuras craneales asociado a un defecto en el cierre del neuroporo craneal, ¿sí? Que pues el defecto del cierre del neuroporo craneal es la meroanencefalia. Entonces, al no cerrarse el neuroporo craneal, todas esas estructuras de la bóveda, tanto la parte ósea, el desarrollo adecuado de los hemisferios cerebrales, no se da completamente y como faltan muchas estructuras de esta zona craneal, entonces se le conoce como anencefalia. Entonces, cuando no se da el cierre del neuroporo craneal, estas porciones del tubo quedan abiertas, ¿sí? Quedan abiertas. Los hemisferios cerebrales no se desarrollan o si pues, se desarrollan son anómalos y tampoco se forman las estructuras óseas del cráneo. Y esto se da porque hay una falta del efecto inductor del cerebro sobre el mesénquima cefálico para formar la bóveda craneana. Acá tenemos un feto con raquisquisis. Miren que la médula quedó expuesta, el tubo neural no se cerró, ¿sí? El defecto pues también compromete el encéfalo. Entonces esto sería pues un defecto grave. Aquí pues hablaríamos de raquisquisis y craneosquisis porque pues tampoco se dio como el cierre del tubo neural a nivel del encéfalo. Esta es una imagen de un feto con meroanencefalia, donde no se dio el cierre del neuroporo craneal. ¿Sí? Entonces, aquí pues observan la falta de desarrollo de los hemisferios cerebrales y de la bóveda craneana. Esta es una imagen donde es un embarazo gemelar, ¿sí? Gemelos diamnióticos monocoriónicos, ¿sí? Es decir, que tienen una sola placenta. Monocoriónicos es que tienen una sola placenta y diamnióticos que cada uno tiene su saco gestacional. Entonces aquí dicen que se ve parte de la membrana amniótica de un gemelo, ¿sí? Y el gemelo normal, aquí hay un gemelo normal, mírenle su cabeza y miren aquí, este es el otro gemelo. Fíjense que no tiene desarrollado los hemisferios cerebrales ni la bóveda craneana. Bueno, la espina bífida oculta. La espina bífida también es un defecto de cierre del tubo neural, pero acá lo que se afecta es la formación de la cubierta ósea de la médula espinal. Se puede encontrar hasta en el 5% de la población y algunos casos pueden ser asintomáticos. La médula espinal y las meninges siguen en su sitio, ¿sí? Pero la cubierta ósea, el arco neural de una o más vértebras quedó incompleto.
Los arcos neurales son inducidos por la placa del techo del tubo neural con la mediación de MSX2. Entonces, la espina bífida oculta es en realidad un problema local de la inducción, que no se induce pues la formación completa de las vértebras. El lugar del defecto está marcado por un mechón de pelo, ¿sí? Y este crecimiento del pelo en esta zona de la piel se da por la exposición de la piel en desarrollo a otras sustancias inductoras del tubo neural o sus cubiertas, ¿sí? Frente a las cuales los arcos neurales constituyen una barrera en condiciones normales, pero como no están los arcos neurales, estas sustancias inductoras del tubo neural actúan en la dermis y se da la producción del mechón de pelo. Aquí vemos una niña con un mechón de pelo que cubre un pequeño hoyuelo, pues aquí no se observa el defecto espinal en la región lumbosacra, lo que indica que hay una espina bífida oculta que no está produciendo pues ningún síntoma. Lo que llama la atención es el mechón de pelo. Bueno, los meningoceles. Los meningoceles se producen por ausencia, o sea, también hay un defecto en la formación de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y además hay una ausencia de la dura madre. Aquí en azul vemos la dura madre y hay una ausencia de la dura madre en la zona del defecto. Por lo tanto, la aracnoides sobresale por debajo de la piel. La aracnoides sobresale por debajo de la piel. La médula espinal sigue en su lugar y los síntomas neurológicos pueden ser leves. Ese es el meningocele. Mielomeningocele, no se forman completamente los cuerpos vertebrales, los arcos vertebrales, disculpen, la dura madre tampoco, y además la médula espinal no está en su posición. La médula espinal protruye o queda completamente desplazada hacia el espacio subaracnoideo. Y aquí sí se presentan problemas neurológicos por el desplazamiento de las raíces nerviosas. Estos defectos, los meningoceles, también pueden presentarse en la región craneal, ¿sí? En la región craneal. Entonces, en la región craneal también puede aparecer un meningocele como un defecto pequeño a nivel del cráneo, ¿sí? Defecto pequeño a nivel del cráneo en línea media. Entonces, en el meningocele, pues, no está la dura madre, ¿sí? No está la dura madre, pero las estructuras permanecen en su sitio. En este caso, pues, si estamos en el encéfalo, ¿sí? La pared de los hemisferios cerebrales estaría pues en su sitio. Ese sería el meningocele. No está la dura madre, protruye el aracnoides, pero el tejido cerebral está en su sitio. Meningoencefalocele, hay una abertura más grande y a través del defecto protruye el tejido cerebral. Cuando además ese tejido cerebral contiene una parte del sistema ventricular, se habla de meningohidroencefalocele. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del tejido, ¿sí? A la zona de la corteza que protruye, estas malformaciones se asocian a trastornos neurológicos. Y el compromiso que hay aquí del sistema ventricular impide que se dé una adecuada circulación del líquido cefalorraquídeo, lo que puede relacionarse con una hidrocefalia secundaria,
¿sí? Es decir, queda líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular y esto pues va a generar un aumento de la presión intracraneana. Entonces me voy a devolver aquí estas imágenes. Aquí nuevamente pues recordemos la espina bífida. Los arcos vertebrales no se formaron completamente, pero las meninges y la médula están en su sitio y lo único pues que llama la atención es el mechón de pelo en la zona del defecto. Puede que no haya ninguna manifestación neurológica. En la espina bífida con meningocele, entonces la duramadre no está en la zona del defecto y en la zona del defecto protruye la aracnoides y se acumula líquido cefalorraquídeo. Fíjense que esta acumulación de líquido cefalorraquídeo aquí forma como una masa, una cavidad, un quiste. Por eso es la palabra cele. Cele viene de quiste. Entonces, meningocele significa que en el sitio del defecto no está la duramadre, pues que es como su nombre lo dice, es la meninge más dura, la más resistente. La aracnoides no lo es tanto y además pues por allí, por el espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces al protruir la aracnoides en el defecto pues se acumula también el líquido cefalorraquídeo y se forma una masa quística que es lo que hace referencia a cele. Entonces meningocele. Mielomeningocele o meningomielocele es cuando en el sitio del defecto también se desplaza la médula espinal y esto pues se acompaña del desplazamiento de las fibras de los nervios raquídeos, y esto sí genera alteraciones neurológicas. Y la raquisquisis, espina bífida con raquisquisis, es que no se cerró el tubo en esta zona, entonces queda la médula abierta, queda expuesta. Entonces sería la raquisquisis. Y es espina bífida porque no se completó la formación de los arcos de los arcos vertebrales. Entonces, esta sería la raquisquisis, espina bífida con raquisquisis. Aquí en esta imagen corresponde a la espalda de un recién nacido con un gran meningomielocele lumbar. Fíjense la masa que hay aquí. ¿Sí? El defecto del tubo neural está cubierto por una fina membrana, ¿sí? Una membrana muy delgada, un encefalo, pues aquí lo describen como un encefalocele frontal. Quiere decir que hay encéfalo presente pues allí en esa zona del defecto. Aquí tenemos un niño con un meningocele occipital y como pueden observar aquí también tiene un onfalocele. ¿Sí? Miren aquí cómo está el contenido abdominal por fuera de la pared, pero está cubierto por esta membrana. Esto sería un onfalocele, entonces tiene onfalocele y tiene un meningocele occipital y este feto pues tiene un encefalocele frontal.